llovió sobre tierra y mar, sobre tierra y mar. 40 días sin cesar aquí llovió. Animales de dos en dos, en el arca Noé subió. Navegaron hasta que ya no llovió, navegaron sin cesar. El día al fin llegó en que el agua descendió y el monte al fin todos pudieron ver, y llegando allí no tuvieron temor y bajaron todos dando gracias al Señor. Y luego Dios dijo: no volveré a cubrir con agua la tierra jamás. Y recordamos su promesa cada vez que vemos un arco iris en el cielo. Gracias, Dad. Adiós. Y continuamos con este lindo testimonio de la tragedia de Antuco. Mi hermano, quedamos en el punto, en la travesía del río. Del volcán, un río se llama Estero del Volcán. Estero del Volcán, donde algunos se mojaron hasta la mitad. Hasta la mitad. Bien, luego que una vez que lograron pasar todos los soldados, comenzó la marcha en plena oscuridad. Allí estaba totalmente oscuro, uno se veía la mano en oscuro, solamente por instinto iba siguiendo aquí adelante. Porque las ráfagas de viento a uno lo llegaban a tumbar al lado, uno caía en esta ráfaga de viento. La nieve era bastante blanda, teníamos que levantar bien la rodilla para poder dar un paso. Así que cuando comenzamos esta situación, esta drástica recorrido, pasó que llegó el momento en que ya los soldados estaban exhaustos, no podían ya más, así que había que ayudarles, había que levantar los que caían, había que empezar ahí a preocuparse de cada soldado que caía. Cuando llegamos a la situación dramática, que empezaron los soldados a esparcirse en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque allí era tanta la oscuridad que no se veía. Usted se detenía 1 o 2 segundos y se perdía de la línea. Nosotros íbamos marchando de uno en uno. Pero ahí lo que pasa es que las ráfagas de viento le pegaban profundamente porque caía agua de nieve, el viento blanco. El hielo caía como puntas de aguja que pegaban en los ojos y en la cara, y eso dolía bastante. Uno tenía que agacharse para poder mirar hacia el suelo, y cuando levantaba la cabeza no miraba a ninguno más. Porque allí era todo blanco, no se veía nada. Allí había que marchar por instinto. La compañía se digregó en 5 partes o en 5 fragmentos. Quien habla, yo era el último soldado de la compañía de morteros. Mi experiencia me decía que tenía que seguir el instinto, porque yo sabía que a mi derecha tenía el lago Laja y a mi izquierda tenía el volcán Antuco. Los faldeos, ¿por qué a mi derecha? Porque si yo sabía, si yo me cargaba a la derecha, yo podía caer a la orilla del río, del lago Laja, y automáticamente el agua congelada, al segundo quedaba automáticamente congelado. Si yo me cargaba hacia la izquierda de los faldeos del volcán, donde hay unas rocas que aparecen, la nieve comienza a tapar y se comienzan a formar las infladas. Y esta inflada, cuando uno camina, pasa una verdadera trampa mortal. Por eso que a muchos soldados no se les podía encontrar, porque las rocas eran bastante grandes, de 7 metros, 10 metros, y ellos estaban ahí pegados en la roca, y la nieve empezó a tapar, y eso quedó como una capa protectora, y cuando uno pasa, a veces pasa debajo, cae un vacío. Por eso se llaman infladas, que especialmente en las curvas y en los caminos. Cuando comenzamos a avanzar, llegó un momento que ya mi cuerpo no me daba. Yo estaba totalmente acalambrado, totalmente agarrotado, mis pies no lo sentían. Comencé a sentir los calambres, yo no podía, la mochila no me la podía, el fusil no me lo podía. Llegó al extremo que los soldados no caminaban, tuve que al extremo de ordenarles botar la mochila. Los soldados no querían botar mochila, no querían botar fusil, tuve que ordenarles que botaran la mochila y que botaran armamento. Yo lo único que les decía que lo que me interesaba era sacarlos con vida.
porque ya la situación era dramática, muchos soldados habían caído, ya habían bastantes soldados muertos, ya nada se podía hacer, la hipotermia había apresurado la muerte. Por eso quiero decirle que yo me encontré en una situación extrema, cuando yo ya mis fuerzas no me daban, porque yo tuve que arrastrar soldados, guiar soldados, sacar soldados, ayudar soldados y las fuerzas no le daban, porque la ráfaga de viento sobrepasaba los 120 kilómetros por hora, los vientos los tumbaban a uno y cuando uno caía con los calambres, con la hipotermia, no se podía levantar, no se podía parar, quedaba totalmente agarrotado. Por ahí me entró una desesperación y yo comienzo a orar en ese temor de Dios, en esa desesperación que yo iba a morir cuando vi esta situación. Yo comienzo a clamar, comienzo a orar al Dios de la gloria, comienzo a decirle: Señor, ten misericordia de mí, de los que vienen detrás de mí. Señor, usted me ha hablado, usted me ha profetizado. Señor, yo no puedo morir en este lugar. Señor, yo tengo una esposa, tengo hijos, yo no puedo morir en este lugar. Y yo comienzo a orar y comienzo a clamar a este Cristo vivo, maravilloso. Y viene al instante en mi mente, porque yo no hablaba, sino que burbuceaba, los dientes tiritaban, los cansancios, el calambro, pero sí yo estaba consciente en mi mente. Y yo comienzo a reclamarle al Señor: Señor, yo no puedo morir en este lugar. Señor, yo no puedo morir en este lugar. Y comienzo a recordarme de estos textos bíblicos, estos textos que se enseñan en la escuela dominical. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías capítulo 3, versículo 3. Clama a mí, yo te responderé. Y luego comienzo a acordarme de algunos textos bíblicos. Salmo 37, 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y yo comienzo a orar ahí en Mateo capítulo 21, versículo 22, y todo lo que pidieres orando y creyendo lo recibiréis. Y yo comienzo a orar y comienzo a clamar, porque mi cuerpo ya no resistía, mi cuerpo ya no me daba. Quiero recordarle que yo venía viajando con gastroenteritis, con fiebre, ya el cuerpo acalambrado, con un cansancio, sin agua, sin alimento, sin brújula, sin nada. Solamente me estaba moviendo por la fe y yo comienzo a clamar al Señor: Señor, comienzo a pelear con el Señor. Señor, a tus hijos en el desierto, cuando los guiaban, le ponías una nube, Dios mío, para protegerlo del calor, y ya en la noche estaba la llama del Espíritu para poder guiarle. Señor, yo quiero que tú me saques de este lugar. Y comienzo a orar con los soldados: soldado, camina, levántate. Cuando los soldados están caídos a mi lado, yo comienzo a clamar: soldado, camina, levántate. Soldado, te espera tu madre, te espera tu padre. Tú no puedes quedar en este lugar. Yo conocí a un soldado que recientemente había sido papá y le digo: mira, soldado, camina, levántate. Tu hijo te espera, tu guaguita te está esperando. Tú no puedes quedar en este lugar. Y comienzo a orar y comienzo a clamar. Y ya aquí viene lo maravilloso. Aquí viene lo extraordinario. Cuando yo comienzo a seguir orando y clamando a mi Dios bendito y misericordioso, y de un momento a otro es algo increíble, lo sobrenatural, como quien dice, estaba allí el sol, un destello de sol, y comienza a aparecer un rayo de luz sobre nosotros, y aparecen dos pajaritos que comenzaron a trinar y a volar a nuestro alrededor. Y yo me dije: ¿qué hacen estos pajaritos aquí? ¿Qué hacen estos pajaritos aquí? No hay árboles, aquí no hay roca, aquí no hay nada, hay solamente nieve, puro frío, puro bajo temperatura. ¿Qué hacen aquí? Y viene la voz del Espíritu, me dice: son ángeles celestiales que el Dios de la gloria ha enviado para rescatarme. Y cuando comienza esta luz, es como quien dice que en plena oscuridad el Dios de la gloria puso el sol sobre mi cabeza, y comienza ahí un rayo de luz sobre nuestras vidas y sobre los soldados que estaban conmigo. Y ya ahí de esa luz se desprende otro rayo de luz, y los pajaritos que estaban trineando, los pajaritos que revolotearon, caminaron en la dirección de la luz, y ya allí la luz se fumó, los pajaritos desaparecieron. Pero sí, Dios me había dado testimonio que tenía que avanzar en esa dirección, la dirección de que Dios había trazado sobre el camino. Y comienzo a reunir soldados, los tomo y los empiezo a guiar, y comienzo a hablarle y comienzo a relatarle: soldado, falta poco, camina, levántate, te espera tu madre, te espera tu padre. Y yo comienzo nuevamente a repetir estas palabras: Señor, ten misericordia de mí y de los que vienen tras de mí. Y comenzamos a avanzar y avanzar, y yo siento un calor corporal, ese cansancio
cansancio, ese frío sobre mi cuerpo, siento un calor corporal. Dios me había renovado la fuerza, porque dice la palabra que al cansado Dios renueva la fuerza. Amén. Por eso yo empecé a orar y clamar en mi mente, empiezo a sacar la voz, empiezo a recuperar la voz y comienzo a avanzar y comienzo a llegar a aquel lugar, al refugio de la cortina. Logré llegar con 20 soldados vivos, con 9 soldados cabos instructores recién comenzando la carrera y un civil. Dios me había preparado para esa gran marcha, y por eso se cumple la palabra en Primera de Samuel, capítulo 18. Versículos 4 y 5, y donde Dios dice que Jonatán se sacó el manto que llevaba para cubrir a David, y este Cristo de la gloria muerto en la cruz del Calvario, ese manto que quedó en el Calvario, se lo sacó para cubrirme a mí, para Amén. protegerme a mí. Amén. Y el versículo 5 lo dice, y lo puso prudentemente sobre gente de guerra. Dios me puso al mando de estos soldados que no eran de mi compañía, que no eran de mi sección, sino que la misericordia de Dios me había puesto en esa compañía para poder rescatar a estos soldados, estos instructores. Solamente el amor y la misericordia de Dios. Dios me había hablado en Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 4 y 5. Por eso la palabra de Dios se cumple cuando es la voluntad de Dios. Por eso este testimonio, aquellas almas que están escuchando, si están con problemas, si están con dificultades, la solución está aquí. Cristo es la solución para tu problema, Cristo es la solución para tu vida, y me siento privilegiado de ser llamado hijo de Dios, a adorar y alabar al Dios viviente, a este Dios que nunca me ha fallado, sino lo contrario, un Dios que me ha dado vida y vida en abundancia, para contarte a ti en vida de que Dios es real, de que Dios vive y de que Dios existe. Para mi Dios que vive, sea toda gloria, toda honra y toda alabanza para su pueblo y almas que escuchan esta tarde su amor y su misericordia, y que Dios les bendiga. Amén. Bueno, muchas gracias, mi hermano Carlitos Grandón Portilla, porque Amén. esa emoción y ese dramatismo con que cuenta la historia de ese drama que se vivió debe ser una pequeña parte, porque lo que caminaron fueron 12 horas. Sí. O sea, desde las 4 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y usted volvió a rescatar los que habían quedado caídos en el camino. ¿Y cuántos fueron los que rescató? Bueno, logramos con la ayuda de unos instructores sacar a 20 soldados. Nosotros marchamos